¿cómo estás? A ver, ¿en qué quedamos con ustedes? Hemos hecho síndrome miofacial. No, doctora, hemos hecho la anterior clase, fibromialgias. Fibromialgia. Muy bien, entonces no hemos hecho todavía esta clase. Estamos atrasados, a ver qué día nos podemos igualar, ¿ya? Vamos a hacer ahora síndrome miofacial, entonces. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, doctora, a punto de iniciar parciales. Ah, sí. Conmigo tienen examen en diciembre todavía. No, doctora, a finales de noviembre es. ¿Su examen? Sí, doctora, porque en diciembre empezamos finales. Ah, cierto. Tienen que dar el segundo parcial. Qué barbaridad. He visto mal entonces el cronograma. Ya tengo que empezar a hacer las preguntas, porque está a la vuelta de la esquina su examen. Tenemos que estar también, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, entonces tengo que empezar a organizar ya los exámenes. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué barbaridad. Bueno, entonces hemos visto lo que es fibromialgia, ¿no? Saben ya ustedes hacer el diagnóstico de fibromialgia y en qué paciente se presenta, todo. Este es otro tipo de dolor, ¿no? Miofacial. En realidad, bueno, el dolor miofacial, por ahí podríamos catalogarlo como un dolor referido, ¿ya? Ahora, ¿qué es básicamente el síndrome miofacial? El síndrome miofacial es un cuadro de dolor regional de origen muscular localizado en un músculo o grupo muscular que consta de una banda tensa aumentada de consistencia dolorosa identificable por palpación. Entonces, es un grupo muscular doloroso, no puede ser, por ejemplo, la tendinitis de manguito rotador. Ahora, al hacerle una maniobra para ver cuál de los tendones posiblemente esté comprometido, el dolor va a ser un dolor referido probablemente hacia la parte cervical y hacia el brazo, ¿no? Entonces, ese dolor que se refleja en otras zonas, en realidad se está produciendo en algún músculo, tendón o fascia del hombro, ¿no? Pero se refleja el dolor en otras situaciones, en otras regiones por las maniobras especiales que nosotros le hacemos al paciente. Ahora, ¿qué tipo de patologías puede causar lo que es el síndrome miofacial? Tenemos las bursitis, las tendinitis, otros síndromes de tejidos blandos. Generalmente, como el dolor miofacial, son el resultado de uno o varios factores también, ¿no? Entonces, todos estos dolores están relacionados generalmente con dolores por sobreuso de la articulación, ¿no? Ahora, también hemos visto ya todas las enfermedades autoinmunes y ustedes saben cómo lesionan, ¿no?, la articulación. Por ejemplo, la artritis reumatoide empieza la lesión a nivel de la membrana sinovial, se extiende a todo el resto de la articulación, ¿no? En cambio, normalmente en la práctica diaria nosotros veremos lesiones de tendón, lesiones de bursa, lesiones musculares que se relacionan por microtraumatismos o por sobreuso de la articulación, más comúnmente, ¿no? No siempre enfermedades autoinmunes. Hemos visto nosotros lo que es la articulación. Saben que la articulación en la superficie articular está formada por cartílago, que después tiene lo que es la membrana sinovial, ¿no? Y después está la cápsula articular, que separa, ¿no?, todo lo que es intraarticular de la parte extraarticular.
Y posteriormente están los tendones y los ligamentos que fijan toda esa articulación y además limitan los movimientos de la articulación. Y los tendones no solo pueden estar, digamos, ubicados por fuera, los ligamentos más que todo, no solo están ubicados por fuera de la articulación, dentro de la articulación también pueden estar presentes en algunas articulaciones, como por ejemplo en la rodilla, ¿no? Los ligamentos cruzados internos están dentro de la articulación. Entonces, podemos definir los dolores musculares, los dolores, digamos, de la parte blanda que rodea la articulación, como cuadros clínicos dolorosos que afectan tejidos blandos de localización extraarticular. En este caso, que vendrían de afuera hacia adentro de la articulación, ¿no? Este tipo de dolores generalmente tiene alto tipo de enfermedad, ¿no? Puede ser incapacitante para el paciente que normalmente, por ejemplo, se desempeña en alguna actividad y por algún motivo, por una tendinitis o una lesión muscular, el paciente no pueda desempeñar sus actividades de vida diaria y esté limitado, ¿no?, a realizar sus actividades. Entonces, este paciente tendrá limitación en su actividad laboral y también tendrá que hacer algún tratamiento, ir al médico, entonces también le costará dinero, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de lesiones más que todo podemos encontrar? Ustedes aumentenle el sufijo itis, ¿ya? Itis, a todo lo que es inflamación, ¿no ve? En este caso no es nada diferente. Si ahí está afectado un tendón, será tendinitis. Si está afectada la bursa, será bursitis. Si está afectada la fascia, será fascitis, ¿no ve? Si es la cápsula, será capsulitis. Pero no hay ligamentitis, así es que se puede decir también que es tendinitis, ¿ya? Ahora, si está afectada la vaina sinovial, será la sinovitis. Hay también afectación de la vaina sinovial que protege el ligamento y el tendón mismo, ¿no? Entonces será tenosinovitis en este caso, ¿ya? Entonces, cualquier estructura que rodea la articulación puede estar afectada. Estas son las estructuras anatómicas que se encuentran a nivel del hombro y el brazo, ¿no? Y el antebrazo también, los grupos musculares, tanto les ha costado probablemente a ustedes aprender en anatomía, ¿no ve? Han debido ir al anfiteatro a conocer músculo por músculo. Han debido ver también la parte de la irrigación, de la parte de la inervación, ¿no ve? En este tipo de enfermedades musculares, digamos, de inflamaciones, ya sea por traumatismo o sobreuso de la articulación, también las estructuras vasculares y las que irrigan e inervan, que son los nervios, ¿no ve? La irrigación sería por las arterias, ¿no ve? Y la inervación sería por los nervios. Entonces, esas estructuras también se pueden sentir presionadas, digamos, dentro de la articulación o la lesión que tiene el paciente a nivel de las partes blandas. Entonces, puede tener signos neuropáticos también el paciente, ¿no? Ahora, los músculos que generalmente se lastiman por sobreuso a nivel del hombro son los músculos del manguito rotador. Igualmente el antebrazo, miren las vainas sinoviales, todas estas vainas que se insertan en el hueso tienen por dentro también los tendones, ¿no? Protegen prácticamente los tendones, pero también en enfermedades autoinmunes han visto ustedes que todo se puede lesionar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? Traumas, microtraumas, agudos o crónicos, que se producen generalmente por accidentes en actividades de vida diaria, deportes,
trabajo artesanal, causas indeterminadas, ¿no? Y obviamente no son las más comunes, pero también están todas las enfermedades autoinmunes que también producen este tipo de lesiones, al igual que las microcristálicas que hemos visto, ¿no? Que producen lesiones similares, o sea, que son también inflamatorias, pero son metabólicas, no son de naturaleza autoinmune. Entonces, tenemos, como les había comentado, las tendinitis, las bursitis, los desórdenes estructurales, desórdenes dolorosos generalizados, desórdenes dolorosos regionales o miofaciales, atrapamiento neurovascular, ¿no? Por ejemplo, acá, este tendón largo y este tendón corto es el abductor largo y corto del pulgar, ¿no ven? Entonces está rodeada por su vaina tendinosa que aloja adentro siempre un tendón y estos se pueden lesionar, se pueden inflamar. Y acá la fascia que forma lo que es el túnel del carpo, por esa estructura también pasa el nervio mediano, entonces también ahí se puede presionar y se puede inflamar, ¿no? Este tipo de lesión que se llama tendinitis de Kervain es muy frecuente en el paciente. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar prácticamente maneja el 60% del trabajo que uno puede realizar con la mano, porque usted sin su dedo pulgar no puede hacer la pinza. A ver, intenten no usar el dedo pulgar para hacer cualquier actividad y van a hacer que es muy y van a ver que es muy complicado hacer eso, ¿ya? Entonces se inflaman, son muy, no sé, o sea, el tratamiento no responden fácilmente, muchas veces hay que indicarles una ferulita de reposo para esa articulación, hay que a veces infiltrarles, pero infiltrarles bien, ¿no? Hay que tener cuidado con infiltrar un tendón porque puede uno producir rotura de tendón con los corticoides. Entonces se infiltra generalmente a nivel de la vaina tendinosa, ¿no? Con una agujita pequeña generalmente. Y también se puede infiltrar el nervio cuando está, digamos, con una sintomatología muy severa del nervio mediano que no responde al tratamiento. La maniobra de Fallen, que es juntar los dos carpos, ¿no ven? En flexión, flexionando las muñecas, nos muestra, digamos, un hormigueo en los 4 dedos generalmente. Ese tipo de hormigueo es bastante común en el síndrome de túnel carpiano. Discúlpeme, por favor, necesito hacer una llamada urgente. Ahorita continuamos. Ya.
¿Qué ha pasado? A media clase están entrando. Muy bien, entonces, como les estaba comentando, ¿no? De la tendinitis de Kerbein, realmente es incapacitante, entonces hay que nomás hacer el tratamiento adecuado al paciente. Ahora, como les estaba comentando, hablemos más sobre las causas que producen todo este tipo de tendinitis, ¿no? Sobreuso. Por ejemplo, aquel señor que está todo el tiempo con su serrucha que serrucha una madera, ¿no? ¿Dónde se va a lesionar? Probablemente sufra mucho de tendinitis, de epicondilitis a nivel del codo, tendrá muchas lesiones a nivel de la tendinitis de Kerbein también, o las peluqueras que están todo el tiempo con su planchita, ¿no? Planchando cabellos, están utilizando mucho las manos en forma de alicate o los sastres o los que hacen algún tipo de prensado continuo con las manos, entonces ellos también tendrán mucho problema de tendinitis de Kerbein, ¿no? Entonces, imagínense, o las personas, digamos, que trabajan de albañiles, ¿no? Que están todo el tiempo con la brocha, que pinta una pared, entonces tendrán problemas a nivel del codo, de las manos y de los hombros. Lo mismo los agricultores que todo el tiempo están, digamos, con la picota, ¿no? O golpeando, entonces tendrán crónicamente microtraumatismos a nivel de la articulación. Alguna vez, vean ustedes a un campesino, tiene el codo en flexión y no tiene ninguna patología, pero es por la lesión crónica que ha tenido en su ejercicio laboral, ¿no? Entonces, el paciente lo más probable tiene anquilosado el codo y no va a poder extender el codo. Ahora lo mismo, las tendinitis aquilianas también se pueden dar, las epicondilitis como el codo del tenista, ¿no? Ahora los microtraumas sostenidos también. Puede ser idiopático, pero generalmente es por una actividad exagerada, ¿no? Ahora, ¿qué es la bursitis? ¿Qué es la bursa? La bursa es la que protege, ¿no? De las prominencias óseas a las articulaciones y a los grupos musculares. Entonces, esa bursa puede ser asiento de traumatismos, puede ser asiento de enfermedades microcristálicas, y ni qué decir, ¿no? De las enfermedades autoinmunes. Entonces, también se puede inflamar. Ahora vamos a ver la patología regional del codo. ¿Qué tipo de lesiones más que todo podemos encontrar en el codo? La bursitis olecraniana, la epicondilitis externa o codo del tenista, la epicondilitis interna o codo del golfista y atrapamiento del nervio cubital a nivel del codo por la lesión. Entonces, generalmente el dolor es muy localizado, ¿no? ¿Qué puede ser la etiopatogenia? Por ejemplo, los movimientos, ¿no? Los jugadores de ping-pong, los trabajadores manuales, los que utilizan serrucho, alicate, tijera, podadora, pintores de brocha, amas de casa. También puede deberse a contusión directa del epicóndilo. Eso ya les había comentado con anticipación. Ahora, las lesiones deportivas son otra cosa, dependiendo de qué tipo de deporte realiza el paciente, ¿no? Si es de competición, ustedes habrán escuchado continuamente las lesiones, ¿no? Que tienen los deportistas y que cuesta millones, ¿no? Millones al equipo que los contrata. Me acuerdo una vez Messi creo que se lastimó, digamos, el tendón de Aquiles o fue la primera falange, ¿no? Entonces era un horror el tiempo que dejó de jugar, digamos, cuánta pérdida tuvo el equipo. Lo mismo a nivel del codo, los deportes extremos en deportes extremos como el tenista que compite, digamos, ¿no? Que golpea con fuerza la raqueta, puede tener, digamos, lesiones. Hay una especialidad muy bonita para los traumatólogos, que es la medicina del deporte, ¿no ve? Y dependiendo con qué club se relacionen, pues facturarán de acuerdo a la categoría del club, ¿no? Al que pertenece. Entonces, imagínense esas lesiones, ¿no? Que a veces incluso son quirúrgicas. Por eso los traumatólogos hacen ese tipo de
hacen esa carrera de medicina del deporte. Ahora, el dolor generalmente si es una epicondilitis externa, el dolor es localizado en la área externa del codo. La instalación puede ser progresiva, el enfermo señaliza, el enfermo precisa le duele el cuádriceps, aquí, codo, ¿no? Que muestra incluso el dedo, la zona donde le duele. Y depende de la intensidad y de la lesión que tenga, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho lo que es el examen físico de todas las articulaciones, hemos visto los movimientos normales del codo, hemos visto los movimientos normales del hombro, los movimientos activos, los movimientos pasivos, las maniobras especiales. Saben muy bien que lo normal es que la articulación duela al movimiento, ¿no? Entonces duele el movimiento, esto está pasando en alguna situación, ¿no? Ya sea tendinitis, ya sea miositis, o ya sea algún dolor de alguna bursa que esté inflamada. Entonces, cuando hay una artritis se frente, el paciente evita ver la articulación generalmente, ¿no? Entonces, esta es la epicondilitis interna, que también suele presentarse en pacientes que especialmente los juegan golf. Y la epicondilitis externa, que es la más común, es la maniobra de Thomas, que impide la extensión de la muñeca y así provoca una dolorosa y lesión en el condilo, tanto en el codo como en el antebrazo, ¿no? Ahí palpando el epicondilo externo, el tratamiento les cuento que es el paciente con epicondilitis externa es el verde al tratamiento. ¿Qué se hace? Antiinflamatorios, fisioterapia, se hace la infiltración de mioma unas veces, 2 a 3 veces, incluso necesita. Hay que palpar la zona dolorosa, hacer la asepsia y se infiltrar por debajo de la piel una jeringuita de insulina, hidratada, eso no, el tendón no se debe infiltrar, ¿ya? Ahora, la eritropoiesis también, cuadro clínico, que generalmente es menos frecuente que la epicondilitis externa, se caracteriza por dolor en la área interna del codo sobre la epitropia, sitio en el que se inserta el músculo flexor común de los dedos. El dolor de la área interna del antebrazo se exacerba por las maniobras de flexión de la muñeca para resistencia. Tratamiento generalmente mantener la articulación del reposo, ¿no? Y AINES. También se puede inflar esas alrededores. Pone la mano debajo del examinador, cambia de posición, ¿no? Pone la mano debajo de la palma de la mano del paciente y le pide que se hacia abajo. A ver cuál le duele el epicondilo interno. Ahora, las bursitis o lesbianas son muy visibles, les cuento. Pueden ser sujetas a reumatismos, enfermedades microcristálicas, o la gota, ¿no? O pueden ser sujetas a procesos infecciosos también. A veces las soluciones son quirúrgicas, pero hay que tratar la situación al paciente de ver cómo está. Y es visible porque imagínense que está por encima de la oreja. Ahora las patologías de hombro, la verdad, son muy frecuentes. Después del dolor lumbar es la causa más común de consulta al traumatólogo. ¿Ya? Puede ser por injuria local, puede ser por enfermedades cénicas, los dolores de heridos. Hay que tener mucho cuidado con los dolores de heridos alrededor del hombro. Normalmente está afectado más entre los 50 y 60 años, pero desde la necropsia han visto que los más afectados son los trabajadores. Se acentúa progresivamente a partir de los 30 años de edad, llegando a la ruptura completa de los ancianos, ¿no?
En realidad, a veces hacen memoria de los ojos cuando hacen ejercicio, levantan pesas de manera adecuada. He visto muchos jóvenes que hacen lesiones, desgarros venosos, calcificaciones, todo a nivel del hombro. Y les dices, no debe ser ese tipo de deporte, pero no hacen caso. Ahora, ¿cuál puede ser la etiología? Afecciones inflamatorias, metabólicas, degenerativas, traumáticas, ¿no? ¿Cuáles serían las inflamatorias? Ahora ya conocemos hasta la fecha. Metabólicas, microcristálicas, ¿no? Y degenerativas sería la probablemente vamos a llevar la siguiente semana, pienso. No, yo creo que cada dos de estas clases las llevamos. Y los dolores referidos, las plasias también se pueden, digamos, pueden hacer metástasis a nivel del hombro. ¿Qué tipo de dolores se pueden encontrar en el hombro? Clasificación, ¿no? Por ejemplo, el doloroso simple, que no se asocia a ninguna patología de base. Un doloroso hiperalgía, que se caracteriza por asociarse a enfermedades microclimáticas. El pseudo paralítico y el congelado, que son los más severos, pueden ser consecuencia de las anteriores o tener otro tipo de enfermedades agregadas, ¿no? Vale sensible, la artritis digital, espinosa y la bursitis subaracnoidea es muy frecuente. Y es la más debe tratar bien, responde bien a las inflamaciones, responde bien a la fisioterapia, ya. Entonces, ¿cuál es el síntoma predominante? El dolor de comienzo insidioso, calor del hombro, radiación al brazo, o la región alterna, que se acentúa durante la noche con los movimientos forzados de la rotación de flexión abducción máxima. Al examen físico, tanto a la movilidad activa como a la pasiva del hombro, hay rangos de movimientos que se realizan sin dolor, ¿no? Había que hacer las maniobras especiales, sobre todo. El dolor generalmente aparece hacia el final de las rotaciones, flexión, abducción articular, ocasionalmente solo aparece a la lesión y los puntos correspondientes a las lesiones que se generan. Esta maniobra es, ¿no? La de Larson. Generalmente el dolor puede prolongarse también por medio de la maniobra de Larson, consiste en la supinación resistida del antebrazo o por la maniobra de flexión del codo tras resistencia. Y ahí duele en el hombro y también duele en el brazo. Entonces, acá están las estructuras articulares del hombro. Tenemos la glenoida base, que sería también llamada escapular, la cola memeral, ¿no? Y la cola clavicular y la clavícula escapular, ¿no? Tantas articulaciones, tantas duras, tantas tendones que se pueden lesionar por sobreuso a nivel del hombro. Estos son los que tienen que saber que son los que más se pueden lastimar, los músculos esplenoso, infranoso, músculo subescapular y el redondo menor son los más soportan las inclemencias del tiempo en cuanto a la dosis, al sobreuso. El tratamiento es lo mismo, antiinflamatorios, infiltración oral, puede pasar aire por bastante tiempo, regeneradores de cartílago, eso le ayuda mucho al paciente. Y la infiltración cuando no mejora, solo imágenes, ¿no? La fisioterapia es muy importante en estos pacientes. Mientras más fuerte el dolor, hay que calmar rápido el dolor y darle rápido a hacer tratamiento fisioterápico. ¿Por qué? O fisioterapia. ¿Por qué? Porque si el paciente mantiene pegado el brazo al cuerpo, probablemente la articulación pueda sufrir también una anquilosis fibrosa, entonces va a ser un hombro quebrado, perder la lesión.
de prevenir totalmente el hombro congelado. Ahora, el hombro analgésico, generalmente el paciente tiene agregado una enfermedad microcristálica, ¿no? Hemos hablado de ese tipo de patologías, han visto que produce mucho dolor y puede producir artritis también, una enfermedad inflamatoria más agresiva, sobre todo en gemel mayor y en el hombro también, ¿no? Generalmente aparece cuando el paciente está haciendo alguna maniobra forzada, ¿no? Por ejemplo, pérdida de los brazos, brocha o hormigueo, digamos, ahí es cuando siente dolor y no puede elevar el brazo. Ahora, el dolor es intensísimo, el paciente generalmente impide los movimientos del brazo y el paciente rechaza la palpación y la movilización del dolor. Cuando hay una situación mayor de compromiso a nivel de los tendones, de la misma articulación, digamos, una bursitis, que dentro de la articulación y el problema para ver que el paciente rechaza todo, que le duele terrible, no permite que ni siquiera haga las maniobras pasivas. ¿Ya? Ahora puede haber algo de edemas de la articulación, si hemos dicho que hay antiinflamatoria. Este diagnóstico diferencial es más difícil cuando el cuadro se acompaña de febrícula moderada, aumento de ritmo, ¿no? Porque podemos sospechar también una monoartritis en el hombro, que no, ya. Entonces, tratamiento es lo mismo. Hay analgésicos, infiltración con corticoide y a veces inmunomoduladores cuando son pacientes con un dolor de hombro crónico, con asociación de calcificaciones y presencia de microcristálicas, por ejemplo, ¿no? Ahora, la ruptura del manguito rotador, ya sea de cualquier espinoso, el escapulario, de cualquiera, es una emergencia reumatológica. Una emergencia reumatológica. El paciente tiene que ir rápido porque la reparación es quirúrgica. Ya, mientras más pronto se vaya al reumatólogo y se cure esos dolores, podrá salvar más la articulación, no se puede dejar. Realmente el dolor es intenso, el paciente no puede ni hacer una abscisión simple del hombro, abre el hombro máximo 15 de 20 grados y no tolera más nada, ni siquiera un examen físico adecuado. Entonces el tratamiento ya les dije que tiene que ser quirúrgico. Todas estas lesiones se pueden detectar tranquilamente por ecografía, se pueden detectar también si hay por resonancia magnética. Y ahora la parte ósea en sí, calcificaciones, todo se puede ver también por tomografía y por radiografía. Ahora la capsulitis, el hombro congelado, generalmente es cuando ya está autodesgastizado, donde la articulación de es quirúrgica y generalmente el tratamiento es quirúrgico mayor, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios de hospitalización de dolor doloroso? Porque el hombro, porque se acerca el mediastino, cerca del mediastino, cerca de la región cervical, entonces si hay una artritis cévica hay que tratarla lo más pronto posible, ¿no? Ahora, las imágenes que sugieran presencia de osteomielitis también es una emergencia. Imágenes que sugieran presencia de una neoplasia, imagínense, ¿no? ¿De dónde puede estar llegando la neoplasia? Ya sea de mama o del pulmón, ¿no? ¿De dónde puede estar surgiendo la neoplasia a nivel del hombro? Ahora, sospecha de proceso grave localizado fuera del aparato locomotor que se está manifestando en el hombro doloroso. ¿Cuál puede ser? Vamos a ejercitar un poco sus cabecitas. ¿Cuál puede ser? Viene el paciente con dolor precordial, irradiado al lado derecho, al izquierdo, y presenta dolor a nivel de la parte inferior, digamos, del rostro, ¿no? A nivel del cuello. ¿Qué podría ser?
un infarto, es un infarto, ¿no? Y como se dan cuenta que no es un dolor de hombro y que está haciendo otro dolor referido de otra parte. Bueno, así de los movimientos del hombro, ¿no? Le mueven pasivamente el hombro, le dicen que haga su extensión, su flexión, que haga su rotación interna, su rotación externa, no le duele. Entonces eso no tiene nada que ver con el hombro, ¿no? Si quieren le hacen una maniobra especial también, van a ver que no tiene dolor para nada a nivel de la articulación, no van a encontrar nada articular. Eso es un dolor referido que amerita probablemente estudios. Pero si ustedes sospechan que el paciente puede estar haciendo un infarto, de inmediato denle por lo menos 3 aspirinas para que tome, ¿ya? Así le van a dar tiempo a no hacer un infarto masivo hasta que se haga sus estudios y haga su tratamiento en el hospital. Con eso le pueden salvar bastante la vida, ¿ya? Consejito. Ahora, otra patología que vamos a ver acá es la distrofia simpática refleja. Es una enfermedad poco frecuente. Se presenta generalmente en los pacientes que han tenido, digamos, un accidente cerebrovascular. Del lado hemipléjico puede hacer este tipo de lesiones. Pacientes que tienen lesiones vasculíticas crónicas, o pacientes que tienen, por decirles, alguna fractura que no consolida adecuadamente y que está todo el tiempo, que ha estado mucho tiempo con yeso, ¿no? Es una enfermedad poco común, pero puede ser muy discapacitante para el paciente. Lo clasifican como un síndrome de dolor regional complejo, que es un trastorno de dolor crónico que se cree es el resultado de un disfuncionamiento en el sistema nervioso central o periférico. También se tiene el concepto de ser un conjunto de manifestaciones clínicas caracterizados por dolor e impotencia funcional, acompañado de estado pseudoinflamatorio inconstante, transitorio, intenso y prolongado. Ahora, generalmente es un síndrome de dolor mantenido, quemante, seguido de trastornos tróficos, presentando generalmente después de una lesión nerviosa, traumática, combinado con trastornos vasomotores. Es un dolor severo, ¿no? El que tiene el paciente. Aparentemente habría un estímulo en la región afectada, ya sea hemipléjica o falta de irrigación adecuada o presencia de mucho tiempo de movimiento, digamos, como en el caso de mantener mucho tiempo con yeso una persona, ¿no? Por eso hay que ver bien cuánto tiempo de yeso se va a poner. Los traumatólogos tienen que medir bastante bien eso, ¿no? No le pueden dejar con el yeso mucho tiempo, porque de ahí lanza una señal a nivel cerebral, esto al sistema simpático, y probablemente esto desencadenaría un montón de citoquinas que van a actuar también a nivel de los vasos sanguíneos. Porque los pacientes con SUDEX, con distrofia simpática reflejo o SUDEX, no solamente van a hacer complicaciones articulares, también va a tener una complicación de osteopenia regional muy fuerte. Aparte, van a tener problemas vasculares también, como han visto en las imágenes, ¿no? Entonces, son los criterios de clasificación. Dolor que se inicia luego de un trauma físico o psíquico, dolor no congruente con la distribución de un solo nervio periférico, dolor que se acompaña de signos de edema, trastornos sudo y vasomotores. No existe otra situación concomitante que justifique el cuadro. Y el otro criterio de clasificación es un síndrome que se desarrolla tras un episodio nocivo, desencadenante. Se manifiesta como dolor espontáneo, alodinia, hiperalgesia, no limitado a la distribución territorial de un nervio periférico y desproporcionado al episodio desencadenante, ¿no? Hay o ha habido evidencia de edema, anormalidad en el flujo sanguíneo cutáneo, actividad sudomotora normal en la región dolorosa desde el episodio desencadenante. Y lo mismo se descarta si hay otra situación, ¿no?
Entonces, es complicado tratar esta patología, según la patología de base, ¿no? Yo la verdad la he visto solo una vez y realmente es un dolor neuropático muy fuerte el que tiene la paciente, tiene cambios de temperatura, manchas púrpura, pálida y roja, cambios de textura de la piel. Generalmente también puede tener afectado las uñas. Ahí tiene mucha inflamación articular y con el tiempo pierde el grupo articular que está afectado. Como en este caso puede sufrir un adelgazamiento extremo y puede sufrir una deformidad también con el tiempo la articulación. Entonces, lo importante es reconocer a tiempo este tipo de patologías que no son fáciles de diagnosticar y se hace un tratamiento generalmente con yo he visto tratar bastante corticoides, se da calcio y también se utiliza bifosfonatos en estos pacientes. Yo lo vi solo una vez en un paciente que tenía vasculitis generalizada por un síndrome antifosfolipídico. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, un placer. En la próxima clase nos vemos con enfermedades sistémicas relacionadas con enfermedades reumáticas. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.